el archivo que yo quiero leer está en la carpeta src o excepciones, imágenes. Entonces tengo que poner esa dirección, src o excepciones barra imágenes barra java.png. Entonces le paso al método read el archivo y veamos qué tipo de mensaje o qué tipo de error me tira mi IDE. Me dice que yo acá tengo una excepción no capturada de tipo IOException. Si nosotros entramos acá a la declaración del método en la API de Java, vamos a ver que el método read que pertenece a la clase ImageIO, como ya dijimos, es un método estático, puede ser invocado anteponiendo el nombre de la clase, devuelve un tipo de dato bufferedImage y necesita como parámetro o argumento un objeto de tipo file. Siempre que el método read vaya por el camino feliz, es decir, que no entre a ninguno de estos if, el método read no va a lanzar ninguna excepción. Si es que sucede algo raro, como por ejemplo que se haya movido el archivo, se va a generar una excepción, va a entrar en alguno de estos tres if y va a crear un objeto de tipo excepción, ¿sí?, que se va a clasificar, que va a estar dentro de la jerarquía de las excepciones. Y esta cláusula throws es la encargada de elevar a un nivel superior el objeto creado. Es decir, le va a pasar al método que invoca a este método, el objeto de tipo IOException. Bien, entonces vemos acá que en este caso mi IDE me exige que yo capture esta excepción. No siempre va a ser así. Vamos a poner estas dos líneas acá. IOException referencia al objeto creado. Vemos acá que la clase IOException no pertenece al paquete javalang, por ende la clase IOException debe ser importada. Importo entonces la clase IOException. Nosotros sabemos que todas las clases que no pertenezcan al paquete javalang deben importarse de manera explícita. Acá la referencia al objeto generalmente lleva el nombre de E o EX de exception, o puede llevar alguna abreviatura dependiendo del nombre de la clase al que pertenece. En este caso yo le puse referencia al objeto creado para enfatizar que en realidad lo que se está mandando desde el método read no es otra cosa que un objeto.
Entonces, en el caso de que el método read no pueda leer, se produzca un fallo en la lectura del archivo, se va a generar un objeto en la memoria del montón o memoria heap. Y nosotros debemos hacernos cargo de ese error, de esa excepción. ¿Y cómo podemos hacerlo? Mediante este bloque catch. Este bloque catch se encarga de capturar la excepción. ¿Cómo la captura? Ya dijimos que lo hace a través de una referencia. Entonces esta referencia apunta al objeto que se generó, y ahora esta referencia puede acceder al comportamiento, a los métodos que posee este objeto que se acaba de crear. Vuelvo a repetir, esto es un objeto, posee las tres características que poseen todos los objetos en Java. Identidad, tiene un comportamiento y tiene un estado. Un comportamiento a través de los métodos y un estado a través de sus atributos que ya están inicializados. Entonces, una vez que yo capturo la excepción, puedo mandarle, si quiero, un mensaje de error al usuario. Por ejemplo, error, referencia al objeto, invoco por ejemplo el método getMessage, que es el encargado de mostrar alguna información sobre el error que se generó. Si nosotros hacemos esto, vemos que luego el programa puede continuar con su ejecución. Bueno, si ejecutamos esto, vemos en este caso que, bueno, acá le está faltando una C, por eso se ha generado un error. Si se genera el error, voy a volver a escribir esto, voy a poner acá so lo que trae, vuelvo a ejecutar, si se genera el error, vemos que la línea 14 ya no se ejecuta, pasa directamente al bloque catch y manda el mensaje de error, y el programa, como ha capturado el error, puede continuar con la ejecución del programa. Bueno, este es un ejemplo. Si yo le pongo la ruta bien, vuelvo a ejecutar, ejecuta completamente el bloque try y continúa con la ejecución. En este caso leyó bien el archivo. Bueno, este es un ejemplo en el que hemos visto cómo es el uso de las sentencias throw y throws, que si bien están en este caso en el método read en la API de Java, nosotros también podemos crear nuestras propias excepciones. No vamos a ver ese tema acá porque sería ampliar demasiado, pero se puede crear, el programador puede crear sus propias excepciones. Y vemos acá brevemente cuál fue el bloque para el manejo de excepciones. Tenemos un bloque que se llama try, que es el encargado de ejecutar las sentencias que posiblemente generen excepciones, y tenemos un bloque catch, que es el encargado de capturar la excepción en caso de que acá
se genere algún problema. Continuamos con nuestras diapositivas. Bueno, esta diapositiva intenta mostrar lo que expliqué hace rato. Hay un método que lanza una excepción a través de estas sentencias. Lanza una excepción. Y hay otro método, en este caso fue el método main, que fue el que invocó al método read. El método read lanzó una excepción y el método main tenía una estructura para la gestión de la excepción, el bloque catch. Capturó la excepción y mandamos un mensaje al usuario. Bueno, y esta es la estructura completa del bloque try catch. En realidad es bloque try catch finally. En el try, como ya dijimos, se ponen las sentencias que podrían generar excepciones y además las instrucciones que no generen instrucciones. Perdón, y además las instrucciones que aunque no generen excepciones, no deben ejecutarse si se genera una excepción por la instrucción previa. Y en el catch, bueno, se ponen la referencia al objeto. Con este objeto se realiza algún proceso, se realiza el tratamiento de la excepción. Esta sentencia, la sentencia catch, no es obligatoria. Podríamos nosotros poner un bloque try finally. Al igual que la sentencia finally no es obligatoria, nosotros podríamos poner directamente, como hicimos hace rato, un bloque try catch. Este bloque finally generalmente se emplea para liberar recursos cuando se trabaja con bases de datos. Vamos a ver un ejemplito más adelante en el que voy a usar únicamente el try finally, por ejemplo. En esta diapositiva se muestra la jerarquía de excepciones en Java. Todas las excepciones que nosotros vamos a tratar descienden de la clase exception. El resto, lo que desciende de la clase error, son por lo general errores irrecuperables. Por ejemplo, un fallo en la memoria. Nosotros eso no lo vemos. Nosotros vamos a tratar únicamente las excepciones que descienden de la clase exception. Si el objeto que se generó con la excepción desciende de la clase runtime exception, se dice que es una excepción no comprobada. ¿Qué implica esto? Que nuestro compilador no nos va a hacer ningún tipo de problema si nosotros no le ponemos un bloque try catch. Por otro lado, vimos recién en el ejemplo que lanzamos una excepción de tipo exception y por ende el compilador nos exigía el uso del bloque try catch. Todas las excepciones que descienden de la clase IOException se llaman excepciones comprobadas y son las que el compilador nos va a exigir que utilicemos un bloque try catch mínimamente. Podríamos utilizar un finally, pero mínimamente nos exige un try catch. Bueno, y esto era lo que les comentaba, excepciones comprobadas y excepciones no comprobadas. Pasemos a ver ahora un segundo ejemplo. Antes de borrar este código, esta referencia, file,
yo no la voy a utilizar nuevamente en este código, por ende yo podría ahorrarme esta referencia y directamente poner acá así el código. Podría ir de cualquiera de las dos maneras. Me pareció que de la primera manera quedaba más claro, así que por eso lo puse así. Bueno, pasemos a hacer ahora un ejemplo de la división. Voy a declarar un escáner para leer datos desde la consola. Voy a pedir dos números por consola para dividirlos y finalmente voy a mostrar la división. División A sobre B. Entonces, si yo ejecuto esto, si yo ingreso dos números, por ejemplo 6 y 3, me muestra la división. No tiene nada de complejo ni de raro este código. Sin embargo, si nosotros ejecutáramos nuevamente este código, y yo ingresara, por ejemplo, 6 y 0, se ha producido algo inesperado, algo que tal vez suceda con poca frecuencia, que es que el usuario intente dividir por 0. Se ha producido un error. Y como dijimos antes, ¿qué es un error? Un objeto. Se produjo un objeto de tipo arithmetic exception. Nosotros entonces podemos tratar a este objeto que se ha generado a través de el bloque try catch. Entonces, cuando yo intente dividir, puedo ponerlo entonces try significa intentar, intente dividir, try, y en caso de que no pueda, ya vimos nosotros que el objeto que se genera es de tipo arithmetic exception. Como la clase arithmetic exception pertenece al paquete javalang, no hace falta importarlo. Vean que no se importó nada acá arriba. Arithmetic exception. Y voy a mandar un mensaje al usuario. Por ejemplo, error. No se puede dividir, no se puede dividir por 0, por ejemplo. No se puede dividir por 0. Y le voy a mandar también, por ejemplo, el mensaje que obtiene el método getMessage. Entonces, en este caso, ahora si yo intento nuevamente dividir por 0, vamos a ver que yo puedo continuar con la ejecución del programa.
6, 0, no se puede dividir por 0. Y el método getMessage me retorna esto, división por 0. Nosotros hemos capturado al objeto de tipo arithmeticException, lo hemos tratado, en este caso únicamente mostré un mensaje, no se puede dividir por 0, y el programa, si yo no hubiese puesto el bloque try-catch, caería, dejaría de ejecutarse. En este caso, como yo lo he tratado, le he puesto un bloque try-catch, puedo continuar con la ejecución del programa. Bien, ¿cuál es la diferencia con el ejemplo que vimos anteriormente? Vemos acá que si nosotros entramos acá con un control click, hacemos control click, entro a la clase arithmeticException. La clase arithmeticException desciende de la clase runtimeException. Si vamos acá a la jerarquía, no está acá puesto explícitamente que la clase arithmeticException descienda de la clase runtimeException. Ahí están los puntos suspensivos. Quiere decir que además existen muchas más clases que descienden de runtimeException. arithmeticException es una de ellas. arithmeticException desciende de runtimeException, por ende es una excepción no comprobada. ¿Qué implica ello? Que nuestra IDE, el compilador, no nos va a exigir que nosotros pongamos el bloque try-catch. Nosotros esto podríamos haberlo tratado tal vez con otra sentencia, tal vez un if, pero también podemos tratarlo con un bloque try-catch, es mucho más eficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando acá yo estoy pidiendo los números, en lugar de ingresarme un entero, al usuario se le ocurre, por X razón o algún error, se le ocurre ingresarme una letra? Se genera una excepción. Se genera un objeto del tipo input mismatch exception. Y nosotros podemos tratar esto. Ya vimos cómo, mediante un bloque catch. Entonces, nosotros podríamos poner tantos catch como y como vemos acá, la clase input mismatch exception no pertenece al paquete javalang, por ende es una clase que debe importarse, pertenece al paquete javautil. Entonces nosotros podríamos poner acá south ingrese valores numéricos. Vuelvo a ejecutar. Ingrese numerador y denominador para la división. Por ejemplo, ingreso un E y el programa no cae, puede continuar con la ejecución. Ingrese valores numéricos y getMessage me devuelve null. Y si yo ingreso un 0, también la
la excepción está tratada, por lo tanto puedo continuar con la ejecución del programa. ¿Sí? Vemos que acá el bloque try catch es mucho más eficiente, queda mejor, es mucho más mantenible el código si se trata de esta manera, en lugar de estar anidando if tiene mucho más, es mucho más mantenible el código, en este caso con el bloque try catch. Bueno, ¿qué hay de la sentencia finally? Tranquilamente habíamos anticipado que yo podía obviar las sentencias catch. Veamos primero que la sentencia finally es una sentencia que se ejecuta siempre, dice por definición. Esto se ejecuta siempre. Esto es algo que siempre se ejecuta, se produzca o no un error. Entonces ejecuto de nuevo. Seis, 2, ñ. Vemos que la sentencia finally se ejecuta siempre. Yo, por alguna razón, voy a hacer un ejemplo, esto tal vez no quede demasiado bien, pero es un ejemplo. Podría obviar los catch. Y en caso de que se produzca un error, yo no lo voy a, el error no está tratado, pero vean que la sentencia finally sí se va a ejecutar, a diferencia de la línea número 18. ¿Sí? Ingrese numerador y denominador para la división. Entonces ingreso, por ejemplo, una ñ, me tira una excepción de tipo input mismas exception y el bloque finally se ejecuta sin importar lo que suceda acá arriba. Esto no, porque no pertenece al bloque finally. De ahí la importancia de este bloque, que se lo utiliza, vuelvo a repetir, generalmente para liberar recursos.